descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a terminar Apocalipsis capítulo 3 y estudiaremos la última de las 7 cartas a las congregaciones de creyentes de Asia. Y esa congregación es Laodicea, que también se pronuncia correctamente como Laodicea. De ambas maneras es correcto. Pero antes, como es nuestra costumbre, repasaremos lo que discutimos en la lección anterior. La sexta carta se dirigía a la que llaman Iglesia de Filadelfia. Ahora, quiero recordarles que usar la palabra iglesia con cualquiera de estas congregaciones es un anacronismo, porque ese término no existía en esa época. Y porque en todos los casos, la casa de adoración donde se reunían los creyentes era una sinagoga judía. Es solo que estas sinagogas en particular aceptaron a Yeshua como el Mesías. Los creyentes judíos representaban la mayor parte de las congregaciones en ese tiempo, con un número desconocido de temerosos de Dios que se unían a ellos. Temerosos de Dios es un término que se aplicaba solo a los gentiles que adoraban al Dios de Israel. Pero estos temerosos de Dios en particular dieron un paso más en el sentido de que también aceptaron a Jesús como Señor y Mesías. Filadelfia era una de las 2 congregaciones de creyentes, la otra era Esmirna, en quien Dios no encontró ninguna falta, así que solo los elogió. Pero a Filadelfia, el Señor le hizo una promesa especial. Dice que los protegería de la prueba venidera que enfrentaría el mundo entero. Y, sin embargo, aunque esta promesa se hace a la congregación de Filadelfia, también parece extenderse más allá de ellos y a todos los creyentes en general. Ahora, esta es una pregunta realmente importante en cuanto a qué significa esa protección. Hablaré de esto un poco más en un par de semanas, pero tal vez la pregunta más importante para los filadelfios no era tanto a quiénes, sino cuándo. ¿Cuándo tendrá lugar esta prueba a nivel mundial? Y sin entrar en muchos detalles, podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento que todas las expectativas de los tiempos finales en el pueblo judío, especialmente entre los seguidores de Yeshua, así como entre los escritores del Nuevo Testamento, era que era inminente. Es decir, los tiempos finales podrían llegar cualquier día. En sus mentes no existía la idea de que los tiempos finales estaban a cientos de años hacia el futuro, o incluso décadas hacia el futuro. Eso simplemente no está presente en los escritos judíos, incluido el Nuevo Testamento. Sin embargo, como tenemos la ventaja de la retrospectiva, vemos que gran parte de lo que pensaban que estaba a punto de suceder no sucedió. Así que ahora nosotros vemos esto con esa misma expectativa de que se trata de algo inminente para nosotros. ¿Qué tan inminente? Bueno, a medida que avanzamos en Apocalipsis, a medida que examinamos a los profetas a los que Juan aludirá, tal vez obtengamos algunas respuestas. Una cosa que ya hemos descubierto es que en algún momento habrá algunos cambios de nombre para los creyentes y para la ciudad de Dios, Jerusalén. No solo eso, sino que el versículo 12 del capítulo 3 dice que el ser divino que está narrando esta carta, y todas las demás, también cambiará su nombre. Piensen en eso. Cuando un judío de la época de Juan escuchaba esto, entendía que un cambio de nombre simboliza un conjunto de atributos o redefine una reputación. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no es que estos cambios de nombre sean solo nuevas formas en que nos llamamos unos a otros. Bob no se convierte en Bill, Susana no se convierte en Sally.
Se trata más bien de un cambio fundamental subyacente de la naturaleza. Ezequiel presta su voz a esto al decirnos que Jerusalén ya no será llamada la ciudad de paz, sino que será conocida como Yehove Shammah. Yehove Shammah significa Yehove está allí. Bueno, pasemos entonces a la última carta. La carta a la Odisea. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, para que lo leamos juntos. Comenzaremos en el verso 14. Eso está en la página 1536, si tienen una Biblia completa judía. Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el verso 14. Al ángel de la comunidad mesiánica en la Odisea escribe: Aquí está el mensaje del Amén, el testigo fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras uno o el otro. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. ¿No sabes que eres el miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Mi consejo para ti es que de mí compres oro refinado por el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no tengas que avergonzarte de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. En cuanto a mí, reprendo y disciplino a todos los que amo, así que esfuércense y apártense de sus pecados. He aquí, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Los que tienen oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las comunidades mesiánicas. La Odisea se encuentra a unos 64 kilómetros al suroeste de Filadelfia. Su industria distintiva era el procesado de la lana. Unos 3 siglos atrás, respecto a la época de Juan, la ciudad había recibido su nombre de Laódice, quien era la esposa del fundador de la ciudad, Antíoco II. Esta fue una ciudad rica e influyente hasta que los musulmanes la destruyeron en la Edad Media. Así que las personas que vivían allí, incluidos los creyentes, llevaban una vida bastante buena, con todas las trampas de una ciudad rica, con todo lo mejor que la vida podía ofrecer en esa época. Ese hecho probablemente tuvo mucho que ver con lo que Dios dice sobre esta congregación. Como en casos anteriores, al inicio de la carta el ser divino, Dios, nos da sus características, pero no su nombre. Sin embargo, en este caso la descripción encaja mejor, aunque no del todo, con los atributos normalmente asignados a Yeshua. Las palabras son: aquí está el mensaje del Amén, el testigo fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios. Analicemos esta descripción porque creo que es bastante informativa. Amén es una palabra muy familiar, que los cristianos siempre usan al terminar de orar. Es una costumbre cristiana, no es una fórmula bíblica para terminar una oración. Entonces, para un cristiano promedio, amén es como una palabra religiosa que significa el final. Ya terminé de orar, Dios. Amén. Hasta luego. Sin embargo, para los hebreos, y por tanto para su significado bíblico, más bien tiene que ver con verdad o fidelidad. Se usa principalmente como una declaración de afirmación de los que oyen una oración o dicen una oración. Dios Padre o la deidad en general se llamaba el Amén,
en algunas partes del Antiguo Testamento, como Isaías, por ejemplo, Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Las dos veces en este versículo se habla del Dios de verdad, y la palabra hebrea que se tradujo allí es amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, decir amén en realidad se refiere al Padre, a la deidad. Bueno, a continuación en la descripción vemos que el ser divino se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Cristo es llamado el testigo de Dios. A Dios Padre no se le llama testigo. Por tanto, de lo que Yeshua es testigo es de la naturaleza, la voluntad y los mandamientos del Dios Padre. Él luego lleva ese testigo al pueblo judío, cuyo trabajo es llevarlo al mundo. Después viene la última parte de la descripción, que dice, el gobernante de la creación de Dios. Encontrarán en esta interpretación, en algunas versiones de la Biblia y en otras traducciones, encontrarán el comienzo de la creación de Dios. Comienzo de la creación de Dios. Entonces una traducción pone a este ser divino como gobernante del reino de Dios. Y la otra traducción lo pone como la primera cosa que Dios creó. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la palabra griega que se traduce como gobernante o comienzo es arché y tiene una amplia gama de significados. Sin embargo, parece que en este caso, lo que tenemos aquí es una expresión que significa el primero en liderar. En otras palabras, el líder, el jefe, el gobernante. Ahora bien, aunque yo creo que esto es lo que significa y que se ajusta mejor al contexto, de cualquier manera, es una descripción que tiene más correspondencia con Dios Hijo. Pero mientras que el énfasis de esta descripción de tres partes apunta hacia Yeshua, también vemos elementos del Padre nuevamente. El Amén. Y hemos visto este mismo caso en prácticamente todas las cartas. Es decir, tenemos una mezcla de características que generalmente se asignan al Padre con características que generalmente se asignan al Hijo, pero nunca se nos da un nombre. Los versos 15 y 16 son quizás dos de los más conocidos del Nuevo Testamento. Allí leemos, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o el otro, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y lo que puede ser una ayuda o un obstáculo para nosotros cuando tratamos de entender lo que un autor de la Biblia intenta transmitir, es el hecho de que los autores antiguos siempre pensaban dentro del contexto de la vida, la cultura y las condiciones de su tiempo. ¿Qué más tenían? De ahí que las metáforas y los ejemplos que podían usar siempre se basaban en cosas cotidianas para la gente de su época y con las que podían identificarse fácilmente. Por ejemplo, si la Biblia se hubiese escrito en nuestro tiempo, es muy probable que tuviera muchísimas metáforas y ejemplos que fuesen atascos del tráfico, iPhones, terrorismo islámico, computadoras, televisión, redes sociales, etc. Porque ese es el mundo que todos reconocemos. Lo que no se usaría en nuestros días son referencias a términos agrícolas, o no se hablaría mucho del pastoreo de cabras, ni sobre los burros o sobre el uso de esclavos y siervos, porque son cosas muy distantes y poco comunes para casi todos, excepto para unos pocos.
Estas metáforas y analogías pueden ayudarnos si conocemos la cultura de los tiempos bíblicos, pero pueden ser obstáculos si no la conocemos. Por eso es crucial que usemos todos los medios posibles para comprender la cultura judía y la sociedad del Medio Oriente en la época bíblica que estamos estudiando. Entonces, esta declaración en los versos 15 y 16 es un buen ejemplo de esto, y voy a desarrollar la idea para que puedan visualizarlo. Dios dice que a pesar de que lo mejor es el estado caliente, los que son fríos están en la segunda mejor opción, porque ser tibios es lo peor. Ser tibio es tan inaceptable para Dios que los escupe de su boca con disgusto. Y mientras que los fríos, los calientes y los tibios se usan metafóricamente como una medida de fe para la Odisea, ¿cuál es la imagen mental que Dios quiere transmitir y que se supone que debe estimular la conciencia, que se supone que establece una conexión firme con una experiencia común y cotidiana para la gente de la Odisea? ¿Qué es? En los tiempos modernos, uno pensaría que si lo mejor es caliente, entonces el frío sería lo peor y el tibio estaría en medio. Y de alguna manera eso sería preferible, pero Dios dice que el término medio es lo peor. Verán, en la Odisea, no había un suministro de agua suficiente a nivel local para abastecer a la creciente y vibrante ciudad. Así que construyeron un acueducto para traer agua desde cierta distancia. Ahora, el agua fría es muy agradable para beber. Y el agua caliente que viene por la tubería, sobre todo si se le añade un poco de té, también es agradable para beber. Pero ¿qué tal el agua tibia? Es un poco desagradable. Es agua que no es fría ni está caliente. Está tibia. El agua tibia no es agradable para beber por sí sola, ni el té tampoco tiene buen sabor cuando está tibio. El agua que llegaba por un acueducto sobre el suelo perdía la frescura natural del manantial de donde provenía, ni tampoco se calentaba lo suficiente como para estar caliente y poderse usar para hacer té o alguna otra bebida que es mejor con agua caliente. El agua del acueducto en la Odisea generalmente llegaba en una condición desagradable, casi que inutilizable en ese estado tibio, por lo que la gente habría tratado de evitar beberla directamente del acueducto. Así que en esa condición de tibieza, según Dios, lo que provoca es escupirla al suelo, y la gente de la Odisea habría captado esa idea fácilmente. Por tanto, lo que Dios está diciendo es que los creyentes de la Odisea son desagradables y, por ende, inutilizables para Dios. Dios puede usar a una persona espiritualmente fría. Él puede usar a una persona espiritualmente caliente, pero no puede usar a una persona espiritualmente tibia. Él dice que los tibios solo sirven para ser arrojados al suelo. Me parece fascinante cuán rápido algunos pastores eruditos cristianos saltan a defender la doctrina de una vez salvos, siempre salvos, después de hablar de este pasaje, y declaran que cuando Dios dice que escupirá a los creyentes tibios de su boca, no podría significar que los tibios de la congregación de la Odisea estén perdiendo su salvación. Piensen en esto por unos momentos. Oigan con atención. Hasta ahora, las advertencias en las cartas sobre lo que les sucede a los creyentes no arrepentidos de las 7 congregaciones en Asia son las siguientes. Oigan bien lo que pasa si no te arrepientes del pecado que Dios dice que has cometido. Dice que no pueden comer del árbol de la vida, que da la vida eterna. En segundo lugar, no recibirán la corona que les permita entrar en el reino de Dios. Estoy sacando esto directamente de las cartas.
Tercero, Dios dice que hará guerra contra ellos con la espada de su boca, es decir, ya no estarán en paz con Dios. Cuarto, cada uno recibirá lo que merece según sus obras, en lugar de tener sus obras injustas cubiertas por el sacrificio de Cristo. Quinto, dice que serán borrados del libro de la vida. Sexto, no recibirán un nuevo nombre, no llevarán el nombre de Dios, ni conocerán el nuevo nombre de la ciudad de Jerusalén. Es decir, su identidad con Dios y su reino será eliminada. Y séptimo, Dios los escupirá de su boca, los reprenderá y se negará a estar en comunión con ellos. Esto significa que todas las características y ventajas identificables de ser redimido han sido eliminadas, han sido quitadas por Dios. Pero de alguna manera, esto supuestamente no describe la pérdida de la salvación. Eso desafía el pensamiento razonable. Eso desafía lo que la palabra de Dios claramente nos está advirtiendo. Entonces, ¿qué causó que los creyentes de la Odisea se volvieran tan tibios como para ponerlos en riesgo de perder su salvación? Era su riqueza material personal lo que los ha vuelto indulgentes y totalmente insensibles a su condición espiritual real. ¿Y cómo sé que es así? Porque en el versículo 17 dice que los creyentes en la Odisea andaban diciendo «Yo soy rico». Y como dije antes, la Odisea era una ciudad conocida por tener ciudadanos bien acomodados económicamente. Los creyentes de allí quizás pensaron, al igual que muchos cristianos occidentales modernos, que nuestra riqueza es una medida del favor de Dios sobre nosotros. Creen que la riqueza es una medida del favor de Dios sobre la gente. De hecho, la doctrina de la prosperidad, que es absolutamente herética y por la que abogan muchos evangelistas de la televisión y predicadores de mega iglesias porque es tan egocéntrica, no es más que una forma moderna de reafirmar la condición espiritual de los creyentes de la Odisea que vemos aquí en Apocalipsis 3 y que Dios está condenando. Es lo mismo. Con esa declaración de «soy rico», sin duda, Juan está haciendo alusión a Oseas 12. Y como discutimos en lecciones pasadas, para entender realmente a qué se refiere un escritor bíblico cuando cita o alude a una sección de las Escrituras, no debemos centrarnos en esa breve cita o alusión, sino en el contexto más amplio que la rodea. Así que, vayamos a Oseas capítulo 12 y examinemos el pasaje. Página 719, si tienen una Biblia completa judía. Leeremos todo el pasaje, bastante rápido. Oseas 12, página 719 en la Biblia completa judía. Oseas 12. Efraín me rodea con mentiras y la casa de Israel con engaño. Judá todavía gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín está persiguiendo el viento, sigue al viento del oriente. Todo el día acumula mentiras y desolación. Hacen un pacto con Ashur mientras envían aceite de oliva a Egipto. Adonai tiene una queja contra Judá. Castigará a Jacob según sus caminos y le pagará por sus malas acciones. En el vientre tomó a su hermano por el talón. En la fuerza de su hombría luchó con Dios. Sí, luchó con un ángel y ganó. Lloró y le rogó. Entonces en Betel lo encontró, y allí él hablaría con nosotros. Adonai Elohei Tsebaot. Adonai es su nombre. Así que tú, regresa a tu Dios, aférrate a la gracia y la justicia, y siempre pon tu esperanza en tu Dios. Mercader que tiene balanzas falsas y le encanta engañar. Efraín dice, me he vuelto muy rico. He amasado una fortuna, y en todas mis ganancias nadie encontrará nada malo o pecaminoso.
Pero yo soy Adonai tu Dios desde la tierra de Egipto. De nuevo te haré vivir en tiendas, como en los días del festival establecido. He hablado a los profetas. Fui yo quien dio visión tras visión. A través de los profetas di ejemplos para mostrar cómo sería todo. ¿Se ha entregado Galaad a la iniquidad? Sí, se han vuelto inútiles. En Gilgal sacrifican a los toros. Por tanto, sus altares son como montones de piedras en un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram. Allí Israel sirvió como esclavo para adquirir esposa. Por una esposa pastoreaba ovejas. A través de un profeta, Adonai trajo a Israel desde Egipto, y a través de un profeta fue protegido. Efraín provocó a Dios amargamente, así que la pena por su derramamiento de sangre será arrojada sobre él, y su Señor le retribuirá por su insulto. Observen el contexto de la declaración «soy rico» en Oseas. La gente de los reinos del norte y del sur, Judá y Efraín, no solo estaban divididos, sino que también se habían extraviado y tenían descontento a Dios. Efraín está persiguiendo el viento. Ellos piensan que han logrado atraparlo porque declaran, «Me he vuelto muy rico. He amasado una fortuna. Y en todas mis ganancias nadie encontrará nada malo o pecaminoso». Así que no solo creen plenamente que su posición ante Dios es irreprochable, sino que también creen que su riqueza es indicación de esa buena posición ante Dios. Pero Dios dice, «Por esto, pronto volverás a vivir en tiendas». Es decir, Dios revertirá su historia de salvación y los arrojará de nuevo a vagar interminablemente por el desierto del pecado y la desolación. Aún más, Dios dice que habló a través de profetas a Judá y Efraín para advertirles de su camino destructivo. Incluso les dio a los profetas visiones de cómo sería todo si no se arrepentían y se apartaban de sus pecados. Vayamos ahora de vuelta a Apocalipsis. En Apocalipsis vemos este mismo patrón. Juan, en su rol de profeta, recibe una visión de Dios como una advertencia en esta última carta a la Odisea. Dios dice que escupirá de su boca a los creyentes de la Odisea. Él los reprenderá y no les permitirá compartir su trono. Esa es una promesa primordial hecha a todos los creyentes, si es que no se arrepienten y se apartan de sus pecados. Recuerden que Efraín representa lo que hoy se llama las 10 tribus perdidas. Los judíos de la época de Juan eran muy conscientes de esto, porque era una parte fundamental de la historia y cultura de Israel. Entonces, esta advertencia a la que Juan alude en Oseas 12 fue bastante vívida para los creyentes judíos de la Odisea. Respecto a la declaración de «soy rico», que aparece en Apocalipsis 3:17, esta se puede contrastar con lo que se dijo en la segunda carta. La carta a Esmirna, en Apocalipsis 2:9. Esto es lo que debemos notar. En la primera carta a Éfeso y la séptima carta a la Odisea, Dios está dirigiéndose severamente a las dos congregaciones que tienen los problemas más graves y, por tanto, están en el mayor peligro espiritual. La segunda carta a Esmirna y la sexta carta a Filadelfia están dirigidas a las dos congregaciones de creyentes con las que Dios está más complacido. Él no halló ninguna falta en estas. Y mientras que en la carta a la fiel Esmirna leemos en el capítulo 2, verso 9, «Sé cómo estás sufriendo, lo pobre que eres, aunque de hecho eres rico», leemos en la carta a la infiel Laodicea, porque dice, «Soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. No sabes que eres el miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo». ¿Sí lo ven?
Mientras que los creyentes de Esmirna son humildes y se ven a sí mismos como materialmente pobres, Dios los ve espiritualmente ricos, porque son obedientes y fieles. Pero los altaneros creyentes de la Odisea se ven a sí mismos como materialmente ricos y sin necesidades, mientras que Dios los ve como espiritualmente pobres, completamente ciegos a su terrible condición, porque son desobedientes e infieles. Esta es una gran advertencia para los creyentes de todas las épocas. No es que la riqueza material esté siendo atacada o condenada, o que se considere como una indicación automática de pobreza espiritual. Es que la riqueza y la abundancia deben manejarse con mucho cuidado. Debemos depender de Dios para que nos ayude a ser buenos administradores de nuestra prosperidad, o esta puede ser fácilmente nuestra perdición. Tanto la búsqueda como la obtención de riqueza pueden consumirnos por completo. Tristemente, suele pasar en forma automática que los creyentes ricos piensen que su riqueza es un indicador de que son espiritualmente excepcionales, de que viven sus vidas en sintonía con la voluntad de Dios, por lo que se enorgullecen de verse a sí mismos no solo como espiritualmente salvos, sino que a veces incluso creen estar por encima de los que son menos afortunados. La lección es que nuestra abundancia material o la falta de ella no está en absoluto relacionada con nuestra conexión espiritual, con nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios. Podemos ser ricos y fieles. Podemos ser pobres y fieles. Podemos ser ricos y desobedientes. Podemos ser pobres y desobedientes también. Entonces, ¿cuál es la solución para esta condición que afectaba a la Odisea? Esta condición de ser tibios, de pensar que su riqueza era el indicador de su fe. En el verso 18, Dios nos da el antídoto. Noten que en el versículo 17, debido a la creencia que tenían los de la Odisea de que su riqueza material significaba que eran espiritualmente sanos, surgen tres condiciones negativas. Son pobres, desnudos y ciegos. Por tanto, el antídoto implica soluciones para cada una de estas condiciones. Primero, para curar su pobreza espiritual deben comprarme oro, dice Dios, refinado por el fuego. Aunque podemos comprar oro con dinero, no podemos comprar lo que Dios nos ofrece con dinero. Por tanto, el oro de Dios, refinado por el fuego, no se puede comprar a ningún precio, porque nadie puede comprar lo espiritual con lo material. El oro de Dios es un símbolo de nuestra redención y de la gracia que Él nos otorga, que es esencialmente completamente gratuita. Solo se puede comprar al precio pagado por nuestro Salvador, junto con nuestra sincera sumisión, lealtad y obediencia a Él. Verán, la Biblia nos muestra que el fuego se puede usar para dos cosas. Se puede usar para la destrucción y se puede usar para la purificación. Nuestra dependencia del oro material fundido por el fuego para convertirlo en dinero conducirá a la destrucción. Nuestra dependencia del oro espiritual, el oro espiritual de Dios, refinado por el fuego santo, nos llevará a la purificación. La segunda parte del antídoto es para curar la desnudez. Dios dice: estás desnudo, así que la segunda parte es comprar vestiduras blancas para cubrir esa desnudez y no sufrir de vergüenza. Las vestiduras blancas en la Biblia siempre significan pureza ritual. La desnudez puede ser tal como lo imaginamos, simple desnudez, pero también se usa como una expresión que se refiere a una condición interna, de impureza espiritual, comúnmente asociada con la idolatría,
Puede ser por otras cosas, pero por lo general es idolatría. La idea aquí en Apocalipsis es que la pureza proporcionada por Dios puede actuar como una vestimenta que cubre la condición espiritual impura del ser humano, haciéndolo aceptable para Dios. También dejemos en claro que la traducción de la palabra griega eiskune debería ser vergüenza, no avergonzado como lo encontramos en la Biblia completa judía. Eso está mal. Si bien esto es bastante difícil de comprender para los cristianos occidentales, las sociedades orientales entendían bien esta distinción porque sus culturas se basan en la vergüenza y el honor. El honor es un estatus social positivo que todos los miembros de esa sociedad buscan mantener. Mientras tanto, la vergüenza es un estatus social negativo y debe evitarse. Es tan terrible que una persona en vergüenza incluso asesinaría a un familiar cercano, sin dudarlo, para superarlo. Por otro lado, estar avergonzado es una emoción de culpa, que casi no juega ningún papel en la sociedad oriental o del Medio Oriente. Por tanto, el problema es la vergüenza, ese estatus negativo de la pérdida del honor debido a nuestra condición espiritual impura. Ese es el problema y no que nos sintamos culpables por eso. La tercera parte del antídoto para combatir la ceguera espiritual de la Odisea es comprar el colirio de Dios para que se lo ungieran en los ojos con el fin de que los ciegos espirituales pudieran ver la verdad. Así que la medicina ocular restaura el discernimiento espiritual de la persona descarriada. Luego en el versículo 19 se nos explica un principio de Dios extremadamente importante. El Señor reprende a los que ama. Por tanto, para los creyentes de la Odisea, para los creyentes de todas las épocas, el hecho de que Dios nos reprenda no es porque haya decidido odiarnos. Más bien, es una acción que hace con la esperanza de llevarnos de vuelta a una relación correcta. Como en Oseas 12, cuando Dios dice que enviará al infiel Efraín de vuelta a sus tiendas, es decir, de vuelta al desierto, para revertir su historia de salvación, no tiene que ser el final para ellos. Y no tiene que ser el final para nosotros. Hay un medio para volver a congraciarnos con Dios. Hay un medio de rescate dado por un Dios misericordioso para salvarnos de la muerte eterna y regresar a la vida eterna. Pero en su omnisciencia, Dios sabe cuándo ha de tomar alguna acción bastante severa de su parte para llamar la atención de algunos. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si uno de ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepan que quien quiera que haga volver a un pecador de su camino extraviado, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Claramente Santiago no está hablando de muerte física, ya que tanto pecadores como santos han de morir. Más bien, la muerte de la que él y todos los creyentes deberían estar más preocupados es la llamada segunda muerte, la muerte eterna, la muerte de nuestras almas. Entonces aquí Santiago les habla a sus hermanos, es decir, sus hermanos en Cristo, y les dice que si un creyente se aparta y renuncia a la salvación, y alguno va a él y lo convence de que regrese a la justicia, esa acción ha salvado a un antiguo creyente que se había extraviado, pero que ahora vuelve a abrazar la verdad del Evangelio y lo salva de la muerte eterna. Entonces un cristiano que renuncia a Cristo o a los caminos de Cristo será como Efraín. Se le quitará su estatus de redimido y será arrojado de nuevo al desierto.
Pero no todo está perdido. Lo que Dios espera al tomar esta acción es hacer que esa persona examine su vida y luego se arrepienta y regrese a través de esa puerta de gracia que el Padre ha dejado abierta para todos los que acudan a Él. Sin embargo, si ese que era creyente se niega a arrepentirse, entonces será como si nunca hubiera creído en lo absoluto. Luego leemos en este versículo que el Señor ordena a los descarriados creyentes de la Odisea que se esfuercen y se aparten de estos pecados. El cristianismo es visto desde la distancia, por los judíos y los musulmanes, como una religión barata. Y no lo es. Pero el cristianismo helenizado lo ha hecho parecer así. A pesar de lo que se enseña con frecuencia desde los púlpitos, el arrepentimiento no nos llega como un hada de los dientes después de haber puesto un diente debajo de la almohada y quedarnos dormidos. Como si todo lo que tenemos que hacer es desear y esperar, y los verdaderos esfuerzos los hace el hada de los dientes. El arrepentimiento no proviene de una actitud pasiva, según la cual toda la responsabilidad del perdón recae sobre el Señor. Se necesita esfuerzo de nuestra parte para salir de nuestro letargo espiritual e indiferencia y para apartarnos del pecado que se ha convertido en nuestra forma de vivir. Y estoy convencido de que se necesita mucho más esfuerzo para haber creído primero, luego extraviarse y tratar de volver. Y ese es el escenario que se está contemplando aquí. Por tanto, también estoy convencido de que las posibilidades de que alguien que antes fue creyente y regrese y vuelva a creer son menores que para una persona que nunca antes creyó en la salvación de Cristo. Y lo que comenta Santiago acerca de que un hermano en Cristo pueda de algún modo persuadir a alguien que se ha alejado de la verdad, que se ha alejado de la fe, y hacer que regrese, ha logrado una cosa épica, y de hecho, eso es algo que realmente ocurre rara vez. El verso 20 refuerza lo que acabo de decir. O sea, Dios le dice al que se ha alejado, «He aquí, estoy de pie en la puerta y llamo». Yo no me alejo de ti, tú te has alejado de mí. Así como un no creyente o alguien que antes fue creyente debe ser activo y no pasivo al arrepentirse y apartarse de sus pecados, así también Dios será activo y no pasivo en sus esfuerzos por rescatar a ese creyente caído. Él seguirá en busca de los que ama. Pero no hay que confundir a los que ama con la salvación. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todos los que confían en Él tengan vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Dios creó a cada ser humano. Él ama a cada ser humano, pero su amor por nosotros no equivale a la salvación. Por tanto, incluso cuando alguien que fue creyente es despojado de su salvación, Dios todavía lo ama. Dios anhela que se arrepienta y que regrese. Y aunque algunos creen que este amor por todos, incluso por aquellos que se rebelaron contra Él, es una innovación del Nuevo Testamento, de hecho, ese es un principio del Antiguo Testamento. Zacarías 1, comenzando en el verso 1. En el 8º mes del 2º año de Dariavesh, o Darío, vino el siguiente mensaje de Adonai a Zacarías, hijo de Berequía, el hijo de Ido, el profeta. Adonai estaba en extremo enojado con vuestros antepasados. Por tanto, diles que Adonai Sebaot dice esto. Volved a mí, dice Adonai Sebaot, y yo volveré a vosotros, dice Adonai Sebaot. No seáis como vuestros antepasados. Los primeros profetas les proclamaron, Adonai Sebaot dice, volveos de vuestros malos caminos y obras, pero no escucharon. No me hicieron caso, dice Adonai. ¿Vuestros antepasados dónde están?
¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras, mis leyes que mandé a mis siervos los profetas, alcanzaron a vuestros antepasados. ¿No es así? Entonces ellos se volvieron y dijeron: Adonai nos ha tratado conforme a nuestros caminos y obras, tal como lo había planeado. Bueno, en Apocalipsis 3:21 se ofrece una recompensa para los creyentes descarriados de la Odisea que se arrepientan y se aparten de los pecados que Dios ha identificado en su congregación. Y consiste en que se sentarán con Él en su trono. Pero a eso se añaden las palabras: así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Este pasaje es la evidencia más fuerte hasta ahora de que el ser divino que ha estado narrando es Yeshua, Jesús el Cristo. Así que Yeshua se presenta como el modelo que los creyentes debemos seguir. Sin embargo, al mismo tiempo, noten una vez más la obvia distinción que se hizo entre el Hijo y el Padre. ¿A quién pertenece el trono? Al Padre. Al Hijo solo se le permite sentarse con el Padre en su trono. ¿Por qué? Porque el Hijo venció demostrando su fidelidad al morir en la cruz. Una vez más, a los ojos de Juan, el Padre es preeminente y Yeshua el Hijo está bajo su autoridad. Así que la marca particular de la doctrina de la Trinidad que declara un estado de igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una vez más refutada por las Escrituras. ¿Pero qué significa para un creyente sentarse en el trono? Es la idea de la participación en el reino, así como la autoridad real, el poder y la gloria. Por tanto, para los que se habían apartado de Cristo, pero cuyos ojos han sido abiertos y se han esforzado para regresar, se ha establecido un camino que conduce a la gracia. Y la recompensa por este esfuerzo será compartir la autoridad sobre el reino de Dios con el Mesías. La carta termina con el mismo protocolo de cierre de las otras, que insta a los creyentes de la Odisea a no que se limiten a leer o escuchar pasivamente el contenido de esta carta, sino a que actúen, porque estar informado no es suficiente. Se requiere un cambio real y tangible. Esfuércense, dice aquí. Bueno, como ya hemos completado las 7 cartas a las 7 congregaciones asiáticas, la próxima vez estudiaremos otra visión recibida por Juan. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.